Bien, buenos días, ya estamos ya en vivo aquí. Vamos a seguir adelante con esta clase de Gálatas y pues todos bienvenidos. Estamos aquí transmitiendo en Reynosa, en la casa de José Luis. Y quiero seguir adelante con la pregunta que Pablo hace en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Hay una pregunta que el apóstol hace ahí. Y la pregunta va a ser esta. La pregunta que el apóstol hace es en Gálatas 3:19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Esa es la pregunta que el apóstol hace. Y esta pregunta nos ha llevado ya a 3 clases a nosotros. Y esta va a ser la 4ª clase. Y tal vez en cuanto a este texto ya va a ser la última. Hemos visto ya en relación a esto, las vez pasada vimos lo que son los suplementos de la ley. Y dijimos en esta clase que el Señor dio una ley, que hay una ley, la más importante de todas las leyes, que son los 10 mandamientos. Que esos mandamientos se dividen en 2 tablas. Y que esas 2 tablas, todo el resumen de la ley, Jesús lo dijo, es el amor. O sea, el amor se resume la ley en dos cosas. En amar a Dios y en amar a tu prójimo. Porque la primera tabla nos habla de Dios, los 4 mandamientos nos hablan de Dios. Y los 6 mandamientos que siguen, del mandamiento 5 hasta el 10, nos hablan acerca de amar a tu prójimo. Porque ahí empieza, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, que tiene que ver con el prójimo, ¿verdad? No cometerás adulterio, es con tu prójimo. No robarás, también es con tu prójimo. No dirás falso testimonio, es contra tu prójimo. Tampoco no codiciarás a tu vecino, el caballo, la mula. No codiciarás nada, ¿verdad? Entonces todo eso es con el prójimo. Por eso se resume en amar a tu prójimo. Y estos mandamientos del mandamiento número 5 hasta el 10, que son 6 mandamientos, esa es la segunda tabla. Por tanto, se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Y todos esos mandamientos, son 2 tablas, se resumen en el amor. Por tanto, la ley, en su resumen, es el amor. La ley moral. Y el apóstol, la ley moral. Por eso el apóstol dijo que el que ama ya cumple la ley de Dios. El que ama a su prójimo ya cumplió la ley de Dios. No tiene que estar checando ahí revisando ya hice esto, hice lo otro, hice aquello. No, dice que si tú amas, aunque tú ames, ya entonces tú cumples la ley de Dios. Ahí se resume el amor de Dios. Y también en cuanto al amor a Dios, ¿cómo puedes amar a tu prójimo, a tu hermano, a tu vecino? O sea, ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios? Dice Juan. ¿Eh? ¿Cómo puedes decir tú que amas a Dios? La gente dice, yo amo a Dios. Pero Juan dice, ¿cómo dices tú que amas a Dios si no amas a tu hermano? Entonces, el amor a Dios se refleja en amar a tu prójimo. Yo insisto mucho en esto. Yo digo que no es bueno decir malas palabras si amas a Dios. ¿O estoy equivocado? No estoy equivocado. O sea, es parte de lo que es amar, porque todo dices cosas. Insisto mucho porque hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia, pero empieza a echar maldiciones. Sí. Justamente el amor a Dios. Mucho más que yo, pero de repente empiezan a decir maldiciones. Digo, no digas maldiciones, pues si no dices que amas a Cristo, entonces ¿cómo? Eso no viene ahí. Sí, no viene. Tienes que decir malas palabras. Entonces se refleja, el que ama no puede maldecir a nadie. Sí. Si tú amas de verdad, no maldices. No, aunque no maldizcas, más que las digas, las malas palabras. Sí, pero no puedes ni siquiera pensarlo, porque del pensamiento nace, aquí se fragúa todo. Ajá. Y sale. Dice el Señor que del corazón, ¿verdad? Sale todo. Entonces de la abundancia yo de por sí casi nunca estuve acostumbrado a decir malas palabras. Sí, entonces ese sería el punto, ¿no? Hablamos ya, y para que quede claro, porque la ley, a veces cuando se habla de la ley, se habla del sentido de que soy legalista, es decir, yo cumplo la ley de Dios y habla de forma externa. Cuando se habla de la ley, se habla de manera externa, porque yo hice esto, hacer aquello. Pero en la realidad de las cosas es que andar en la ley de Dios es andar en el amor, porque la ley se resume en el amor.
Entonces Dios también cumplió su ley. El hecho de que Cristo viniera a este mundo por nosotros a pagar nuestras deudas es parte de su ley, porque la ley exigía la muerte del pecador. Entonces el Señor, Dios Padre, envió a su Hijo para cumplirle lo que la ley estaba demandando. La ley dice que el pecador tiene que morir. Entonces el Señor, para poder pagar la deuda que la ley exigía, que Él mismo puso, Él envió a su propio Hijo para que pague la deuda de nosotros. Y al creer uno en ese sacrificio de Cristo, entonces tenemos ya la salvación. Entonces, yo ahí tengo una confusión. Yo había entendido que Cristo se transformó en se hizo hombre. se hizo hombre. Así es, sí. Sí, Entonces, sí, así es. El Señor se encarnó, se hizo hombre a sí mismo. A través de Jesucristo. Sí, Dios, siendo Dios, dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, que Él siendo Dios se hizo hombre. ¿Verdad? Por eso nació como... Él se humilló, estando en la gloria del Señor, bajó a este mundo, se hizo hombre y llegó a ser siervo. Entonces, para poder, que estando en la condición de hombre, Él, fuéramos nosotros exaltados a ser hijos de Dios. Nosotros éramos hijos del diablo en este mundo, porque hemos pecado, nacimos en un mundo de pecado. Cuando Jesús vino a este mundo, nos encontró en un mundo lleno de pecado. Nos encontró en un mundo donde todos los que estamos en este mundo, dice Efesios capítulo 2, que somos hijos de la ira lo mismo que los demás. Y también Jesús le dijo a los fariseos, que decían, somos hijos de Abraham. Jesús dijo, no, ustedes son hijos del diablo mismo, porque hacen las obras del diablo. Ustedes me quieren matar a mí, por tanto ustedes son hijos del diablo. Por tanto, cuando Él nos encuentra aquí en este mundo, cuando Jesús vino a esta tierra, Él nos encontró en un mundo lleno de oscuridad, en un mundo de tinieblas, en total tinieblas. Cristo es la luz del mundo. Vino a este mundo lleno de tinieblas y entonces trajo la luz a nuestras vidas. Y es en esa luz del Señor que podemos ver entonces el camino hacia Dios. Porque el camino es la misma luz que es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la única manera... Jesús dijo, no dio el Padre si no es por mí. Entonces la única manera de ir a Dios es a través de su Hijo. Pero su Hijo tuvo que venir y ser sacrificado en este mundo. Y el Señor, su Padre, que también es nuestro Padre, Él lo sacrificó por nosotros. O sea, Él lo ofreció voluntariamente. Él lo ofreció primero. Y también Cristo mismo se ofreció a sí mismo. Aquí este ofrecimiento de salvación o de pagar la deuda por un sacrificio, primero fue una elección de Dios. El Señor planeó todo esto, planeó cómo salvarnos. Y la única manera de salvarnos era, porque ningún ser humano podía cumplir esta ley que estamos aquí hablando. Entonces la ley decía, tú tienes que morir. Él dice, la paga del pecado, Romanos 3:23, es muerte. Entonces, lo que el pecado está exigiendo, o sea, lo que va a traer el pecado es la muerte. Y ese pecado se lleva a cabo debido a que uno transgrede la ley de Dios. O sea, no puede haber pecado en este mundo si no hay ley. Si no hay una ley, no puede haber pecado. Por tanto, cuando el Señor creó al hombre en este mundo, cuando lo creó, era libre. Él anduvo libre. En el capítulo 1 y 2 de Génesis vemos al hombre ahí libre. O sea, cuando Él lo crea en el 2, está libre. Libre de pecado por dentro y también por fuera. Pero en el 3 ya viene por fuera el pecado, viene a través de Satanás, en la semilla que Él le habla. Pero dentro de Él, Dios lo creó sin pecado. Entonces ahí estaba libre. Por tanto, cuando Él pecó, ¿por qué pecó Adán? Porque Dios le dio una ley y le dijo, le puso un árbol ahí y le dijo que no comiera ese árbol. Que si comía ese árbol ciertamente iba a morir. Tenía todo para vivir, tenía todo en este mundo para estar bien. Pero entonces cuando le puso esa ley, si Dios no le pone una ley como esa, ¿hubiera pecado a Adán? O sea, ¿habría pecado ahorita? Es una pregunta. No, porque no se daba cuenta. No, así, porque no había nada que transgredir. No había prohibición. Mientras no había una ley, si tú vas ahí en la calle
Y no hay un alto que te diga, tal vez no te lo está diciendo, y tú vas y viene otro carro te puede chocar, pero sin embargo si no hay un alto que te diga que no te pases, entonces un tránsito no te puede decir, porque no hay un señalamiento que te diga a ti que está mal o que está bien. Entonces cuando uno pasa los altos, se pasa el semáforo, cualquier cosa, ¿no? Uno transgrede la ley. Y eso te acarrea una infracción. Entonces es lo mismo aquí. Entonces Dios dio una ley. Y esa ley decía que el hombre que peca, ese hombre tiene que morir. Por tanto, ¿cómo podía pagar un hombre cuando pecó el hombre? Cuando pecó el hombre, entonces el Señor lo que hizo fue que lo arrojó del huerto del Edén y lo puso fuera del huerto del Edén. Lo arrojó fuera. Entonces, al ponerlo fuera, dice la Biblia que el Señor le puso también en la puerta del huerto, en la puerta del huerto del paraíso, le puso unos querubines con espadas flameantes para que no pasara Adán otra vez al paraíso. De manera que se cerró la puerta. Una vez que arroja Dios al hombre de su paraíso, dice la Biblia también en Romanos capítulo 6, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso fue también lo que hizo Dios con Adán. Cuando el hombre pecó, Dios lo destituyó de su gloria. O sea, imagínense esa palabra, destituir. O sea, te destituye de su gloria. Entonces te arroja de su gloria, te arroja de su paraíso. Y te pone unos querubines con espadas flameantes para que tú no pases por ahí. ¿Qué son los querubines? Como ángeles. Son ángeles superiores que son los más cercanos a Dios. Y en la Biblia nos habla de querubines serafines, de lo más cercano a Dios. Aparte de los ángeles, pero son los más, como diríamos, en la Biblia nos pone como si fuera el brazo derecho de Dios de cada uno. Y los ángeles, dice Hebreos capítulo 2, capítulo 1, que son ministros del Señor para nuestro beneficio. O sea, Él pone ángeles como ministradores para servicio de su pueblo. Eso lo dice Hebreos capítulo... De sus hijos. De sus hijos. Entonces, es lo mismo. Su pueblo son sus hijos. Entonces, ahí estamos ahí. Entonces, Dios pagó una deuda de una ley. Él puso una ley que decía que ciertamente si tú comes cerdo vas a morir. Y lo dijo el Señor. Digo, ciertamente lo vas a hacer. No lo puso en duda, pero cuando Satanás vino le dijo, ciertamente tú no vas a morir. Le dijo Satanás a la mujer, no morirás. Dijo Dios, vas a morir. Satanás dice, no morirás. Y es lo mismo actualmente. Hoy dice el Señor, vas a morir, estás muerto ya en pecados. Pero vas a morir eternamente cuando venga tu juicio. Pero Satanás te dice, no es cierto. Tú no vas a morir. Tú tienes que hacer estas cosas. Solamente tú ve a la iglesia todos los días. Tú da tus ofrendas. Haz esto, haz aquello. Y tú no vas a morir. Eso dice Satanás. O sea, él te pone otro evangelio, te pone cosas buenas. Satanás trae un evangelio bueno. O sea, bueno es perverso, pero un evangelio que es moralmente bueno. Es obras. Porque son las obras buenas, porque nosotros como personas tenemos esa ley integrada en nosotros que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Por tanto, cuando me dicen a mí lo que me dice la ley que tengo, la ley me dice que si yo no mato, estoy bien. La ley me dice que si yo no adultero, estoy bien. Así que si yo me reviso y yo me digo a mí mismo, bueno, Héctor, ¿lo has matado? Pues no, nunca he matado. Entonces le pongo la palomita ahí. ¿Has robado? Hablo en forma externa. Pues a lo mejor sí. Alguna uva o otra cosa, pero la he robado, ¿no? En la tienda. Te lo has comido de una fresa. Te la llevaste de ahí. Es un robo. Entonces lo hemos hecho. Pero has cometido adulterio, pues que yo, o sea, en forma externa, yo nunca lo he cometido. Internamente lo he cometido, porque así es. Sí. Pero externamente jamás lo he hecho. Así, si me reviso a mí mismo por esa ley externa, yo voy a decir, yo estoy bien. Y Satanás te va a decir, Héctor, tú estás bien. Tú eres un buen marido, ¿verdad?
Tú nunca has matado a nadie. Sí, de repente hablas falso testimonio de la gente, dices cosas que no son buenas, pero no siempre lo haces. Hay gente que sea peores que tú. Así que tú no creo que vas a morir. O sea, tú eres buena persona. Y en codiciar, pues sí codicias, porque sí codicias, tampoco te lo va a negar, pero no tanto como el otro vecino. Eres bueno tú en Así eso. te dice. Y también como hijo, pues también a tus papás los has honrado, ¿verdad? Siempre procuraste verlos, estar con ellos. No siempre, pero procuró uno y te va calmando la conciencia. Ese es el evangelio de Satanás, que te dice esas cosas buenas, pero que nunca dan la medida de lo que Dios está diciendo, porque cuando Dios da una ley, déjenme decir esto, Dios es perfecto, es inmutable, Que no cambia. que no cambia jamás. Entonces, lo que Él da también, si Él da una ley, como Él es perfecto, esa ley es perfecta. Y el que cumple esa ley, el que diga yo quiero cumplir esa ley, entonces también debe hacerlo perfectamente. Tiene que hacerlo con perfección. Si yo digo que soy buena persona y hago cosas como esas que dije ahorita, entonces no cumplo su ley. Porque yo como quiera cometí alguna infracción, cualquier cosita. Simplemente Adán, un solo pecado llevó la ruina a su vida y la ruina de todos los seres humanos. Entonces, si uno se observa a sí mismo y dice, bueno, yo cuántos pecados he cometido, pues son muchísimos. Por tanto, ese es el punto de la ley. Ahora, lo que quiero yo hoy compartir es, ya hablamos de los suplementos de la ley y dijimos que la ley más importante que Dios ha dado son los 10 mandamientos. ¿Por qué es más importante que todas las demás leyes? Porque Dios mismo, porque esa es la ley de Dios. La ley de Dios es la ley que Él mismo con su propio dedo escribió. ¿Me entienden? Es la ley que Él puso en el arca del pacto, adentro, donde está su presencia. Esa ley la guardó en el arca del pacto. Él la escribió. Entonces, las otras leyes, dijimos que había 3 leyes, ¿verdad? Que es la ley moral, que son los 10 mandamientos. Que está la ley ceremonial, ¿se acuerdan? Que es con el hombre. Que tiene que ver con la adoración a Dios. Y la ley civil, que tiene que ver con la relación con los seres humanos. Porque ahí regula la conducta de un pueblo. Cómo tiene que conducirse en ese mundo. Entonces, la ley moral es interna, dijimos. La ley ceremonial es externa. La ley civil es externa. La ley moral, pero la ley ceremonial y la ley civil son externas y son las leyes que Dios le dio a Moisés. Por tanto decimos, Ceremonial es externa. la moral es interna. Y la ceremonial. La ceremonial es externa. Según Hebreos dice que es de la carne. Porque es externa porque ahí te marcan los ritos ceremoniales. Que mates un becerro, que lo ofrezcas, que mates un cabrito, me la vas a ofrecer una paloma. Eso lo haces tú externamente. Y cuando tú lo haces externamente, lo ofreces, lo hacían así antiguamente. Esa es la ley ceremonial. Y de esa ley, decía el Señor, ya la vez pasada lo vimos, que la gente lo hacía de manera como por costumbre o por cumplir una ley. Y entonces la gente lo hacía y decía, yo ya cumplí, ya maté el becerro, ya maté el cabrito, ya maté la palomita. Por tanto, Señor, ya cumplí con tus demandas. Y entonces ya decía el hombre, yo ya estoy bien. Y dijo el Señor, en Isaías capítulo 1, ¿se acuerdan que leímos ese pasaje? Que estaba cansado ya y hastiado de tantos sacrificios. Yo no ¿quiero yo acaso esos sacrificios? Quiero la muerte de tantos animales, quiero la muerte de la sangre que corra esa. Pero yo estoy cansado y hastiado de esas cosas. ¿Quién les dijo a ustedes que me dieron esto? ¿Por qué dice eso? Cuando Él dije yo, ¿por qué dijo el Señor eso cuando Él lo mandó? Porque esta gente cuando lo hacía de una manera formal. Es decir, de una manera solamente externa, de un cumplimiento legal. ¿Eh? Por compromiso.
Pero su Y no por amor. comportamiento era otro. Es como cuando dices, bueno, yo voy a la iglesia los domingos y no fallo. Y entonces tú te das una palomita y dices, yo sí fui. El hermano o la hermana no fueron. Ahí están malos. Y uno juzga externamente. Que tú no conoces el corazón de la persona. Entonces, ahora el Señor dice que la adoración a nuestro Dios, según lo dice Juan, el Señor Jesús va bien. En San Juan capítulo 4, versículo 24, hablándole de la samaritana. Él le dijo que la adoración al Señor, ahora porque el alegato que tenía la samaritana con Cristo, era que los judíos adoraban a Dios en Jerusalén. Dijo la samaritana, ustedes adoran a Dios en Jerusalén. Nosotros los samaritanos lo adoramos en este monte. O sea, si vemos ese alegato, la samaritana estaba alegando, decía que los judíos lo hacían en Jerusalén, pero ellos lo hacían en un monte. Y entonces la pregunta era, ¿cuáles son mejores? Y Jesús dijo, de aquí en adelante, ninguno de ellos. Porque de aquí en adelante la adoración del Señor va a ser en espíritu y en verdad. Por tanto, donde quiera que se encuentre un hijo de Dios, allí está el templo de Dios. Ahí está. ¿Sí? Porque ahora Él habita en nosotros. Antes habitó en el tabernáculo. Habitó también en el tabernáculo, también habitó en el templo que hizo Salomón. Él habitó en eso. Luego cuando Jesucristo vino, Él habitó en Cristo. Porque él dice en la Biblia que Cristo se tabernaculizó. O sea, Él es el tabernáculo de Dios. O sea, la presencia de Dios estaba en Él. Siendo Dios, jamás dejó de ser Dios. Así que Dios entre nosotros. Por eso dice Dios con nosotros. Es lo que quiere decir. Cristo vino a este mundo y es el Emmanuel de Dios. Entonces, Dios con nosotros. Él está. Pero cuando Cristo se fue, entonces Dios se iba a ir. Ya no había tabernáculos, ya no había templos, ya no había Cristo. Cristo se fue. ¿Y cómo queda? Bueno, Jesús dijo, vendrá, yo les voy a enviar al Consolador para que venga y habite dentro de ustedes. Y ahora cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Por tanto, ya tú no tienes que hincarte así. O sea, es aquí, en tu corazón, donde está. Si estás sentado, estás acostado, te vas viajando, donde quiera que tú estés, tú puedes ahí adorar al Señor. Tú no requieres un templo, no un tabernáculo, tú no requieres un lugar, como aquel monte, o ir a Jerusalén. Ni un sacrificio. Ni un sacrificio tampoco. Los antiguos, cuando oraban, levantaban sus manos. Levantaban sus manos hacia Jerusalén, porque allá se adoraba. Y si ustedes ven en la Biblia, van a ver que así hacían ellos, levantaban sus manos y adoraban al Señor, hacia el lugar de adoración. Y debía ser así. Entonces Él puso un lugar especial, pero ahora ya todos somos el templo de Dios, sus hijos. Donde quiera que está un hijo de Dios, ahí está el templo del Señor. ¿O no sabéis eso? Dice Pablo, que son comprados y que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, que Él nos compró y que Él vino y habitó en nosotros. Y que para adorar a Dios ya no hay sacrificios. El sacrificio más grande, Juan lo dijo. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Jesús vino. Entonces el Cordero de Dios es el sacrificio esperado por todos los judíos, por todo el pueblo de Dios, para ofrecerse en ofrenda al Señor por los pecados de nosotros. Ahora, toda aquella persona que entiende esto, que lo cree, que cree que Cristo es el sacrificio perfecto de Dios, que Dios lo hizo una vez, que no requiere más sacrificios. Si tú me estás escuchando y tú crees que Cristo vino a este mundo y vino como sacrificio de parte del Padre para pagar tus pecados, y tú no crees, Él te lo promete y te lo asegura que tú eres salvo, que tú conoces a Dios. Esa es la única manera de ir a Dios, porque nadie viene al Padre sino a través del Hijo. Entonces esa es la cosa. Ahora, la pregunta que estamos aquí viendo nosotros es: ¿para qué sirve esta ley? Bueno, ya lo vimos, en cierto sentido ya lo vimos.
sea, la ley de Dios, ¿para qué sirve? Bueno, la primera cosa que vimos aquí en este pasaje de Gálatas 3:19, no lo esperaríamos nadie de nosotros, que Pablo respondiera de esa manera. Pero cuando Pablo responde la pregunta en el mismo texto de Gálatas 3:19, dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese el nacimiento. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, Pablo dijo, ¿saben lo que les voy a decir? La ley, para que viniera la ley, tuvo una causal que provocó que esta ley viniera. Y esa causa fue las transgresiones. Entonces, ¿por qué Dios envió una ley cuando ya había dado un pacto con Abraham de 4 siglos atrás? ¿Por qué quiere dar Dios una ley? Si la única que salve es la fe en la promesa de Dios, ¿por qué da una ley? Bueno, dijo el Señor, por causa de las transgresiones. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué una ley? Bueno, para mostrar tu maldad. La ley le dio el Señor para que esa ley avivara tu pecado. ¿Verdad? Para que haga más abundante tu pecado. Para que lo haga notar. Para que se note totalmente tu pecado. Entonces, la ley tiene la facultad y tiene el único propósito, el propósito más importante de la ley es hacer que abunde tu pecado. No todo el pecado. Es decir, cuando la ley viene, la ley te va a decir que tú eres un pecador. La gente se considera muy justa. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen que la gente se considera justa? Porque no conoce la ley. La gente que se considera justa es porque no conoce la ley. Si conociera la ley, entonces nunca. Se vería lo miserable que es. Cuando tú te pasas un alto aquí y te pasas otro alto allá, te pasas otro semáforo allá y no te ven, no te dicen nada. Entonces tú dices, pues me pasó un alto, me pasé otro, ya voy pasando bien las cosas. O sea, nadie me está diciendo nada y sigues haciendo las mismas cosas. Y te sientes bien, porque como que no le pones atención a la ley esa. Pero cuando viene el tránsito y te dice, a ver, vamos a ver, y te pone una infracción, entonces ya es cuando tú conoces esa ley. O sea, se hace notoria en ti. Entonces Dios también. ¿Por qué mandó Dios la ley? Porque Dios dio un pacto de salvación, un pacto de promesa, en el cual decía que si tú creías ese pacto con fe, si tú nada más ponías tu fe en ese pacto de Dios, el cual Él promete que Él te va a salvar. Él dice que Él envió a su Hijo a este mundo para salvarlo. Él vino a este mundo para salvar a pecadores. Él no vino a justos, sino que vino a pecadores. Ahora, la ley de Dios lo que hace es que te hace ver el más vil pecador como si en este mundo no hubiera otro más pecador que tú. Cuando la ley viene a ti, te hace ver tan terrible, tan pecador. Si tú no te consideras pecador, es porque tú nunca has oído la ley de Dios. Porque si tú realmente quieres saber si eres pecador, entonces debes saber si has quebrantado la ley. Y la primera ley que Dios te manda, el primer mandamiento que Dios te manda, es el número 1. Y el del resumen es amar a Dios. Pero cuando dice, no tendré Dios ajeno delante de mí, entonces ya ese mandamiento de Dios, el simple hecho de que dice que tú lo ames a Él por encima de cualquier cosa, encima de tu familia, encima de tus hijos, por encima de todo. Todo lo que tú más amas en este mundo debe ser pequeño comparado con el amor de Dios. Si tú tienes ese amor a Dios de esa manera, pero si en verdad te juzgas tú a ti mismo, tú vas a darte cuenta que tú no amas así. Que tú amas a tus hijos. Y a veces los amas más que a Dios. Porque prefieres a tus hijos, a tus nietos. A veces los nietos son nuestros dioses. ¿Verdad? Así es. Y entonces y hacen que uno varíe nuestras decisiones para con Dios. Y entonces la ley de Dios te hace ver que eres un pecador. Por tanto, si tú te consideras justo, es porque tú no conoces la ley de Dios. Los fariseos se consideraban justos a sí mismos.
¿Por qué? Porque eran los expertos en la ley. ¿Pero en qué ley? Bueno, la ley externa solamente. ¿Por qué les llamaban fariseos? Fariseos se puso por el nombre, son como si fueran puritanos. O sea, un fariseo era un separado. La palabra fariseo es un separado. Es uno que dice, yo me separo de este mundo, me separo de esta sociedad. Ellos veían a los demás como inmundos. El grupo de fariseos era nosotros, yo sí decía el fariseo. O sea, yo sí diezmo. Yo doy la menta, el comino, el eneldo. No soy como el que está allá. Cuando Jesús contó la historia, Se consideraban, había un publicano que estaba ahí. se creían de muy Sí, ellos se creían justos a sí mismos. Entonces, en sus propios al verse así, indica que nunca conoció la ley de Dios. Conoció la ley de Dios en la parte externa solamente. Y porque la conoce los mandamientos de Dios. ¿Conoce los mandamientos de Dios? Pues sí, los conozco, dijo aquel hombre rico, el joven rico. Bueno, entonces ve y hazlo, dijo el Señor. ¿Verdad? Y ahí está. Entonces ve y vende lo que tienes. Le dijo el joven rico, yo los conozco, ¿verdad? Es amar a Dios y amar a tu prójimo. Y le dio los mandamientos de Dios. Él se los dijo, el joven rico. Entonces dijo el Señor, entonces ve y haz lo mismo. O sea, vende lo que tienes y hazlo a los pobres. Porque vender lo que tienes y ayudar a los pobres significa que tú vas a demostrar tu amor. Entonces, le puso una prueba de amor. La ley se resume del amor. Cuando ese hombre dijo que él sí cumplía los mandamientos de Dios, Jesús le puso la prueba del amor. Y la prueba del amor es que tú te despojes de lo que tú tienes, que no ames tanto tus posesiones. Digo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí fue cuando se dio cuenta que no amaba a Dios más que sus riquezas. Y cada persona en este mundo, cuando se juzga así, con esta ley, va a llegar a este grado, a entender que no ama a Dios. Y al darse cuenta, nosotros como cristianos, amamos a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todo el ser. Usted lo puede decir así. ¿Realmente ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente? Honestamente hablando. pues no. No. Entonces, al darse cuenta, cuando yo me doy cuenta que yo no amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, y yo sé que Él me exige a mí esas cosas, eso me conduce a mí entonces a ir ante el Señor y decirle, Señor, perdóname, porque yo no te amo así como tú quieres que te ame. Ayúdame a poder amarte así. ¿Me entiendes? Entonces la ley lo que hace es que te descubre tu maldad. Descubre realmente el ser real tuyo. La condición. Tus condiciones que tú te encuentras. Pero esa ley es un ayo que te lleva a Cristo. Y esa ley te lleva al Señor. Mira, tú no puedes cumplirme lo que yo te estoy demandando. Te voy a llevar yo delante de que sí puede. Y te lleva delante del Señor Jesucristo. Ya, Él sí puede. Así que Él, dice la Biblia, en Romanos 10, versículo 4. Sí, de que el fin de la ley es Cristo. La ley te toma a ti, te hace ver lo más terrible de pecador, y entonces tú te das cuenta que tú no puedes amar a Dios así, tampoco a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la ley te va a llevar, entonces ahí te toma de la mano y te va a llevar ante el Señor, y ahí te deja. Porque una vez que tú sabes que tú no puedes, te lleva ante aquel que sí puede. La ley te puede descubrir tus pecados, pero no te puede dar amor. Te exige amor, pero no te puede dar el poder de amar. ¿Me entiendes? Entonces esa es la ley. Entonces, la ley del Señor es lo que hace con nosotros. Así que hay un punto que yo quería poner antes de esto, porque eso ya lo expliqué. Pero en los usos de la ley. Entonces, ¿la ley para qué sirve? Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿la ley para qué sirve? Si la ley no sirve para eso, ¿para qué sirve la ley? Bueno, el hecho de que una cosa no sirva para algo, no significa que no sirve para otras cosas. O sea, el hecho de que el apóstol no sirve para salvarte,
Entonces la pregunta aquí de los judíos es, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué la quiero? ¿Qué hacen las personas cuando les dice, si a mí el Señor me salvó, si el Señor me salvó y Él me rescató, entonces yo le debo todo a Él, y es verdad? Entonces la ley, como no me sirve, yo la voy a tomar esta ley y la boto al bote de la basura. Porque no me sirve. O sea, no me salva, no me ayuda. Entonces tomo esta ley y la echo en el bote de la basura. Pero significa esto entonces que tú no entendiste la ley. Si tú vas a hacer esas cosas, y es lo que pasa con muchas personas. Mucha gente actualmente conoce al Señor y es de verdad. Él te salva. Pero cuando ellos son salvos, entonces dicen, la ley ya es de Dios, ya no la quiero para nada. Porque a mí quien me salva es Cristo, no la ley. Y es verdad. Pero entonces tienes que buscar, entonces la ley tienes que buscar tu propósito. ¿Para qué me sirve la ley? ¿Para qué me dejó la ley el Señor? Entonces dice Romanos 3:31 en este pasaje. Miren bien. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. Es una pregunta que hace el apóstol Pablo. En esta carta de Romanos 3:31. Este pasaje debemos entenderlo bien. Porque es una pregunta que hace el apóstol. No la hago yo. Dice, luego por la ley, pero por la fe invalidamos la ley. Es decir, una vez que yo creo en Cristo, que Él me salvó por fe, la ley ya se invalida totalmente, ya no me sirve para nada. La voy a botar a la basura. Y la respuesta es del apóstol, en ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Porque la ley, ¿para qué fue dada? Dice el apóstol Pablo. ¿Por causa de qué? De las transgresiones. De mis transgresiones. Entonces la ley tiene una función. Si yo debo ser salvo, debo saber primero que soy pecador. Y el único que me va a mí decir que soy pecador es la ley. Cuando Dios va a salvar a una persona, escuchen lo que le voy a decir. Lo primero que hace el Señor es que le envía la ley. La ley va persiguiéndolo. La ley llega con él, lo atrapa, lo esposa y le dice que tiene derecho a guardar silencio. ¿Verdad? Que todo lo que diga será usado en su contra. Que no diga nada, porque la ley, por Romanos 3, versículos 19 y 20, miren. Vean este pasaje. ¿Para qué la ley? Cuando Dios te envía la ley, te la envía para eso. Dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. ¿Sí? Cierra tu boca, no digas nada, pero no digas nada. Que todo lo que digas será usado en tu contra. La ley es para, te la manda Dios para que tú te tapes la boca, que tú cierres tu boca, que tú no digas nada. Nada de lo que tú eres. No digas nada. Él te tapa la boca de todo. Dice la palabra de Dios. Cierra, dice, están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pues lo que hace la ley es que te tapa la boca y te lleva ante el tribunal de Dios. La ley lo que va a hacer es que te va a llevar ante el tribunal de Dios, ante el trono blanco. Y ahí, delante de Dios, un pecador delante de Dios, ¿cómo cree que se va a sentir ante esa luz tan inaccesible? ¿Verdad? Un Dios que no se puede ver. ¿Cómo se va a sentir un pecador con todos sus pecados ante un Dios tan santo como Dios es, como Dios lo es, tan justo? ¿Cómo se va a sentir? Pues esa luz de Dios que tiene esa misma ley es como cuando está un sótano totalmente oscuro. Así se mira uno. En este mundo la gente anda así. En este mundo la gente anda de esta manera. Es como cuando estuviera en un sótano totalmente oscuro que no penetra ni un rayo de luz. Y la gente que anda ahí en ese sótano oscuro anda tranquila, anda contenta, en cierto sentido. Porque no se siente mal. Pero cuando la luz entra un rayo de luz ahí e ilumina ese sótano oscuro,
va a encontrar que en ese lugar donde está pisando él hay serpientes venenosas. Hay alacranes, tarántulas. Hay todo tipo de animal ponzoñoso. Arriba de él y abajo de él y a un lado de él está rodeado por serpientes. O sea, toda la cosa más terrible que él que nunca había visto, él las tiene ahí. ¿Y quién se lo enseñó? Ese rayo de luz que vino, que le indicó exactamente lo que era él. O sea, esto es la ley de Dios, es la luz del Señor. Y entonces esta ley de Dios dice que te lleva, cierra tu boca y te lleva ante el juicio de Dios. Si tú nunca has conocido al Señor Jesucristo, si tú nunca te has arrepentido de tus pecados, es porque jamás la ley de Dios ha ido contigo. Y la primera cosa que hace Dios ante un pecador es taparle su boca. O sea, le envía su ley para que entienda quién es Él. Porque ¿cómo va a entender el Evangelio? Demostrarte cómo es. Así es. ¿Cómo va a entender las buenas noticias de Dios si no sabe que las necesita? ¿Por qué un hombre tiene que operarse si el doctor no le dice su mal? Así es. Si el hombre le dice, te voy a operar, pero no le dice qué mal tiene. Tiene que decirle que tiene cáncer, que tiene esto, que tiene lo otro, para que entonces él recapacite y pida entonces la sanidad. Si no se la dicen, él no va a pedir nunca que lo. Él siempre va a sentir que está bien. De hecho, nosotros los seres humanos no queremos ir al doctor. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Porque no queremos que nos digan que estamos mal, ¿verdad? Que si vas al doctor te va a decir, no comas esto, no comas aquello, no comas lo otro. Y te van a prohibir todo. Entonces mejor. Eso hace la ley. Y eso es la ley, exactamente. Entonces, si un hombre no conoce a Dios, es porque nunca conocimos la ley. Tal vez, ha ido a la iglesia, ha oído cosas de Dios, pero solamente no ama a Dios porque en cualquier momento él decide no ir, no buscar a Dios. No le importa. ¿Y por qué? Porque nunca ha conocido quién es Él. Nunca ha conocido lo miserable que es. Jamás ha conocido lo pecador que es. Para que un hombre pida y diga al Señor, Señor, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Primero tuvo que ir a la ley con Él y decirle, mira, tú cierra tu boca. Tú eres un pecador. Tú mereces la muerte. Y aquí estoy yo para sentenciarte. Y te sentencia a muerte. Y te lo dice claramente. Porque la paga de pecado, te dice la ley, esa es la muerte. Yo soy la ley. Y conmigo no hay misericordia. Pero hay uno que tiene misericordia. Amén. ¿Quieres salvarte? Tú que eres pecador, pues ven a Cristo. Tú no tienes que ir a ninguna parte. Y no tienes que ir ni siquiera afuera ni a una iglesia. Tú tienes que, ahí donde estás tú, solamente rogar al Señor que venga a tu corazón, que tú te arrepientas contra tus pecados y reconozcas que eres un hombre perverso y que no hay salvación para tu alma a menos que Él te salve. Esa es la única situación. ¿Me entienden? Entonces, ¿para qué es la ley? Pues es para eso. Ahora, esa es la parte de la ley que Dios nos da a nosotros. Y la otra es que es un ayo que nos lleva a Cristo. Más adelante en el capítulo 3, versículo 24, dice en Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, ese es un uso de la ley. Nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. Fíjense este pasaje tan claro que está. Versículo 24 de Gálatas 3. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Para qué te lleva la ley ante Cristo? Para ser justificado. Este versículo, ¿para qué dice? Dice el para qué. O sea, el para es una palabra que de propósito. Dice, para que fuésemos justificados por la fe. Entonces, el propósito de la ley de llevarte delante del Señor es para que Cristo haga contigo lo que ella no puede hacer. Aunque en ese sentido, la ley también es gracia de Dios. A ver si me entienden en este punto. La ley, aunque es terrible, también en este sentido yo la uso como una cosa graciosa. Porque te conduce a que Él
que te puede salvar. ¿Lo entiendes? Entonces, ese es el punto principal. Y otro punto que yo quería hacer notar es el hecho, o sea, hablando de los usos de la ley, él la usa para hacerte ver lo mal que tú estás delante de Dios. La usa el Señor para, una vez que tú sabes que estás más delante de Dios, esa ley te va a llevar delante del Señor. Y una vez que te deja ahí, tú ya se hace a un lado. Y todo el trabajo se lo deja el Señor para contigo. Ya tú ahora eres de Él. Y el Señor, cuando vienes a Él por esa ley, lo que hace es que Él pone su espíritu dentro de Él. El Señor pone su espíritu dentro de ti. Y en ese espíritu que pone dentro de ti te impone una ley. Porque dice la Biblia que Él pondrá la ley en nuestra mente y nuestro corazón. Es el pacto del Señor. Pero ahora... Es otra ley. ¿Man? Es otra ley. Esa es la misma ley, pero ahora con la capacidad de que tú puedas amarlo. Antes de eso tú no podías amarlo. Pero ahora que la pone por su espíritu, te da el poder para amarlo al Señor. Esa es la diferencia. La ley es la misma al final. Porque nunca la ley de Dios fue abrogada. Porque cuando se abrogó honrar a los padres. ¿Se ha abrogado? No. ¿Está abrogado no matar? No. ¿Está abrogado no adulterar? No. ¿Se abrogó no robar? No. ¿Verdad que no? Entonces la ley de Dios, ¿por qué dicen que está abrogada? Jesús dijo, Mateo 5:17, yo no he venido para abrogar la ley. Está muy claro, ¿no? Y los profetas, si no viene para cumplirla. Nos queda clarísimo. Entonces, y la pregunta que hace el apóstol Pablo en Romanos 3:31, dice, luego por la fe invalidamos la ley, o sea, la invalidamos por la fe. O sea, ¿se deroga la ley? ¿Se invalida? De ninguna manera. Antes la confirmamos. Entonces, creo que entendemos ese punto, ¿no? Bueno, ese es el punto que Dios usa la ley. Entonces la ley sí tiene un uso. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, pues sirve para eso. Sirve para demostrar nuestros pecados. Sirve para llevarnos a Cristo. Dice en el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, Sí. porque por medio de la ley Es el es el conocimiento del conocimiento del pecado. Bien. Así que Para conocer el pecado. hoy estamos viendo ya, lo que yo quería mostrar eran los usos de la ley. Se usa para mostrar tu maldad. Se usa para llevarte a Cristo. También tiene un uso político. Hay un uso que es político. ¿Verdad? Un uso... en ese uso político o civil es un uso en el cual esa ley de Dios, porque de ley de Dios tenemos leyes, nosotros leyes en Tamaulipas, en cualquier estado de México y en todo el mundo hay sus leyes estatales y también federales. Pero cuando uno se pregunta, bueno, ¿y esas leyes de dónde vienen? ¿Qué motivó esas leyes? ¿Cómo surgen las leyes? Bueno, se dice que surgen por costumbre, ¿no? Porque luego hay costumbres y luego se van haciendo leyes. Pero esas costumbres también, ¿de dónde vienen? ¿Quién te enseñó a ti lo que debes hacer? Bueno, la primera cosa que Dios tiene con nosotros es que Dios te da una ley, la cual se llama en este mundo y también en la teología bíblica, se llama la ley natural. La ley natural es la ley que Dios te imprime dentro de ti. Esa que te dice no mates, no robes, no adulteres. Esa ley que se resume en esos mandamientos es todo el resumen de todo lo que tú tienes que hacer. En forma resumida es eso. ¿Qué debes hacer? Honrar a tus padres. ¿Qué es lo que debe honrar a tus padres? Todo el resumen de lo que el ser humano tiene que hacer es honrar a su padre. Que no mate, que no adultere, que no robe, que no mienta y que no codicie. Esa es toda la suma de un ser humano. Y esos mandamientos en cuanto al ser humano se expanden en muchos códigos penales, en códigos civiles, porque nacen justamente de esta ley natural. Por tanto, la ley que tenemos nosotros, que es humana, ¿quién la origina en este mundo? ¿Satanás o Dios?
Romanos 13, versículo 1 al versículo 7. Lo voy a leer y creo que ya mi tiempo se termina. En este pasaje de Romanos 13, 7, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Cuando tú ves al presidente y ves aquí los gobernadores y dices, ¿son de Dios ellos? ¿Son de Dios o no? Sí, son. ¿Roban? Sí. ¿Hacen atracos? Sí. ¿Son de Dios? Sí. ¿Son de Dios? Compuestos por Dios. Jesús le dijo a Pilato en San Juan 19, versículo 11. Miren ese pasaje. Aquí responde el Señor, dice, en San Juan 19, versículo 10 en adelante hasta el 11, lo voy a leer, dice: entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Y que tengo autoridad para soltarte. Tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para... Yo tengo autoridad, dijo Pilato, para soltarte y para mí para crucificar. Yo la tengo. A ella se la rogó a sí mismo. No reconoció a Dios. Pero Jesús le dijo. Respondió Jesús, versículo 11 del capítulo 19 de Juan: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces la autoridad que tenía Pilato, Jesús le dijo, la tienes porque Dios te la dio. Y lo crucificó. Sí. Entonces, y en los tiempos del apóstol Pablo, cuando él escribe la carta a los romanos, estamos aquí leyendo, Romanos 13. Los romanos son los originadores, por así decirlo, de la ley. Cuando yo estudié la carrera de leyes, lo primero que estudiaron fue la ley romana. Porque se ha dicho siempre que los romanos son los magistrados, las jurisprudencias, toda la ley, son los mejores juristas que ha habido, los romanos. Los que pusieron más empeño en la ley. Entonces, a estos romanos, que son los mejores juristas que ha habido, donde son los más excelentes que ha habido, dice Pablo, sométase le dice Pablo a la iglesia que está en Roma, dice, sométase toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que el gobernador de Tamaulipas es de parte de Dios. Sí. El presidente de Reynosa, Así es. Dios lo puso. Así es. ¿Sí? Trump, Él pone reyes Aunque no parezcan. sí. Trump lo puso el Señor ahí. Sí, así ¿Le dio autoridad ahí? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? No, aunque no lo sea. Aunque no se... Porque Pilato no era cristiano. Pero cualquier persona, los que están allá en otras partes que son látigos con la gente, ¿verdad? ¿Los puso el Señor ahí? En Cuba. En Cuba, sí, los cubanos. Venezuela. En Venezuela. Y creo que, Que uno ve cosas Nicaragua. tan terribles, ¿no? Bueno, los puso el Señor. Tiene problemas. ¿Usted cree esto? Sí, Y porque los puso el Señor, Pablo dice, entonces quiero que oren por ellos. así es. Verá, mire, Timoteo capítulo... ¿Mande? 1 Timoteo 2:2. Capítulo 1 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, ¿verdad? En toda piedad y honestidad. Entonces se pide que se ore por ellos. ¿Creemos esto?
Sí. Y también Pedro dice lo mismo. Pedro dice que toda institución humana Dios la ha establecido. Por tanto, queda claro que la ley también tiene un propósito civil. Y estas leyes que tenemos actualmente nosotros, la ley externa, la ley interna, son leyes de Dios. Dios puso leyes en todas las cosas. En este cuerpo también tiene leyes. No puedo subir el azúcar más arriba ni más abajo porque me estanteo todo. ¿Verdad? En la presión de uno tiene sus leyes. Están ahí. Si se me sube mucho o se baja mucho, ahí anda uno todo atarantado. ¿Verdad? Y andas así. Porque Dios está todo regulado. Si violas las leyes, andas mal tú. Andas todo turuleco. Todo turuleco. ¿Me entienden? Entonces ese es el punto. La ley tiene propósito. El principal propósito de Dios es Conocimiento del pecado. que te haga ver tus pecados, y el propósito segundo es que te conduce esa ley a Cristo para que Él te justifique por la fe. ¿Me entiendes? Así. La gula es pecado. La gula es pecado, sí. De ahí vienen todas las consecuencias. Sí, así es. Entonces, bueno, es lo que yo quería saber hoy. Y también las leyes civiles incluso están también incluidas en eso. Leyes civiles y leyes penales, todo tipo de leyes están incluidas porque Dios ha puesto en el corazón del hombre hacer esas leyes. ¿Me entienden? Entonces, quiero nomás leer Romanos hasta el final del 7, versículo 7, para acabar con esto y ya ahí terminamos. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13. Sí, 13, Romanos 13, versículo 3 en adelante. Dice, porque 13, Romanos 13, voy en el versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Miren aquí en este versículo 4. Le da un título religioso. ¿Cómo le pone al que está aquí? A la autoridad. ¿Cómo le llama? Le pone servidor de Dios. Así que fue como dijo también de Ciro. De Ciro dijo, él es mi pastor. En aquellos tiempos, cuando leemos el Antiguo Testamento. Él es mi pastor. O sea, él era... estaba dedicado para eso. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que, número 1, es servidor de Dios y por tanto también es responsable ante Dios de lo que está haciendo actualmente. Cualquier persona que sirve como autoridad en esta tierra, algún día tendrá que responder delante de Dios por todos los hechos que Él ha cometido, porque Dios lo puso, Dios te puso a ti ahí. Entonces tienes que darte cuenta de esas cosas, para que sirvas bien, porque dice la Biblia que tú eres servidor. Y la palabra servidor viene de la palabra diácono. Entonces es un servidor. Y dice, seguimos adelante, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. O sea, ¿por qué pagas impuestos? Porque son servidores de Dios. Dice, que atienden. ¿Perdón, dónde estoy? Que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Así que eso es lo que le manda el Señor a esta iglesia de Roma, que tenga ese respeto ante la autoridad. Pero señores que es Calígula y es Nerón, que están matando a los cristianos, los están quemando como antorchas vivas, ¿verdad? Los echan en el Coliseo. Pues tú ora por ellos. ¿Por qué van a responder delante de Dios un día? Así que, ¿mande? Y eso hacía. Sí, entonces, lo más importante de aquí que quiero dejar
aparte de que son usos políticos, el uso más importante de Dios con la ley es que Dios la envió para descubrir nuestros pecados del ser humano, para que una vez que tú sepas que eres pecador, te conduzca al Señor, ¿verdad? Y entonces esa misma ley también la usa como en el uso de la ley para que te conduzca a Jesucristo para que seas salvo. Porque la ley es buena, aquí termino ya, ahora sí, si se usa legítimamente. Eso dice Pablo en el capítulo 1, versículo 8 de 1 Timoteo. Y ese es el punto principal. Entonces, espero que con esto ya quede claro el asunto. Vamos a seguir viendo más adelante otras cosas de la ley, porque vamos a verla en la próxima clase como un carcelero, ¿verdad? Como un custodio, uno que te tiene ahí atrapado en una prisión. Más adelante vamos a ver en Gálatas 3, ahí mismo, vamos a verlo como si fuera un carcelero, como si fuera uno que está ahí, un guardia de Dios que te tiene encerrado para un propósito especial. Entonces la próxima clase, si Dios nos permite, vamos a verlo ya desde ese ángulo, porque así lo pone en la palabra de Dios. Así que ya, pues aquí me despido, ¿verdad? Y espero que eso les ayude a entender y amar esa ley de Dios. Bien.